No sabéis todo lo que estoy leyendo en las últimas horas, que si este RB19 es exactamente igual al RB18, que es el coche del año pasado, que Red Bull nos la tiene que estar intentando colar, si no es inexplicable, que el verdadero coche lo veremos dentro de unos días, con alguna actualización o algo, pero que es inconcebible. Y yo lo llego a comprender, porque es que visualmente cuando vemos el coche en pista, que ya lo hemos visto en acción en estos test, nos parece casi idéntico. Solo quizás con algún patrocinador que a partir de ahí es cuando ya notamos las diferencias 2022-2023. Pero os tengo que decir una cosa, cuando tienes un 9,5 de nota, llegar al 10 es mucho más complicado que otros equipos que tienen mucho más margen de mejora para progresar, para evolucionar. En este caso, lo importante es que no te vuelvas loco, que no cambies lo que te ha funcionado, tener un monoplaza tan exitoso, alcanzar las miles del éxito el año pasado con Verstappen y Checo Pérez. Este año tienes que mejorar lo que parecía imposible, ¿no?, de evolucionar. Y lo han hecho. Hay que aplaudir a Adrian Newey porque lo ha conseguido. Ha conseguido, mediante pequeños flecos, cosillas, detalles, ¿no?, con una pasión, con un mimo excesivos por el detalle, convertir un monoplaza que era de sobresaliente en matrícula, que es este RB19, en el que vemos, por ejemplo, una trasera casi estándar entre todos los equipos, porque al final muchos equipos han copiado a Red Bull y se ha estandarizado un poco esta parte de atrás, con esos pontones esculpidos al máximo, esa salida que aquí veis, ¿no?, tipo cañón, lanzando el aire del interior del coche hacia los wing wings, y ese espacio que queda, ¿no?, entre esa salida tipo cañón y esos pontones, que también tiene beneficios aerodinámicos para llevar el aire hacia atrás, como hemos visto por ejemplo en Mercedes, que está también muy marcadas esas líneas. Bueno, este es el Red Bull, ¿no? Un Red Bull en el que ya podemos empezar a notar las diferencias con su predecesor, como por ejemplo esta nariz. Veis que es diferente, la nariz del año pasado que tenemos por aquí era un poco más gordita, era un poco más larga quizás, ahora también se ha cortado un poco, es decir, se ha afilado, y de alguna forma pues quizás temiendo que Ferrari pueda ser un coche más rápido en recta, con esa evolución de motor que pueden llegar a tener hasta 30 caballos más, ¿no?, desplegando la potencia que estaba custodiada y que no podían desbloquear en 2022, pues ahora ellos tienen que perfilar, que afilar un poco más las formas y reducir la carga de un monoplaza que también aspira por diseño a seguir manteniendo esa punta de velocidad, a ser muy rápido en circuitos de velocidad. Más detalles, más cambios. Este es muy importante. Yo al final dividiría en 3 áreas estos detalles, porque es imperceptible casi verlos, ¿no? Pero sobre todo, socavado, del que vamos a hablar muchísimo, como os podéis imaginar, aletines, ¿no?, superficies que cambian en el suelo, buscando generar nuevas formas que redirijan el flujo del aire, pero esto es muy importante. Ojo, las suspensiones delanteras. Fijaos, por ejemplo, en esta suspensión delantera, en el brazo inferior, ¿no?, en este brazo inferior, cómo está bajísimo, bajísimo, prácticamente al límite del monocasco. Es espectacular cómo se juega con esa suspensión downwash, con esa geometría tan agresiva, porque buscas que el flujo de aire entre directamente a esa zona que tanto te interesa, hacia ese socavado, y para eso, dentro de lo que ya fue el año pasado una agresiva suspensión tipo pull rod, que lleva por ejemplo también McLaren, ahora buscan ir un paso más allá y dejar cuanto mayor espacio mejor para que pase todo ese aire. Es tremendamente increíble, ¿no?, lo que vemos en este monoplaza. Y aquí yo quiero ver más o menos un poco por dónde va todo este flujo del socavado del que tanto estamos hablando, ¿no? O sea, es un flujo que pasa precisamente por ahí, por debajo, la parte superior del pontón, que hemos visto muy trabajada, por ejemplo, en Aston Martin, con cambios también en el Ferrari. En este caso no se cambia, porque es que es imposible de mejorar. Otros equipos han intentado replicar esto, pero Red Bull ya no tiene nada que hacer en esta parte que vemos tan trabajadísima en la parte superior. Pero en la inferior ya es otra cosa, ya había mucho trabajo, ya había mucho que mejorar, y por eso Red Bull ha conseguido
el monoplaza quizás con mayor socavado de la historia de la Fórmula 1. Trasera, ya con parafina, ya testeando esas partes tan importantes, con esa salida, ya digo, esa salida tipo de aire, del tipo cañón, saliendo todo el aire hacia los wing wings que están llenos de parafina, ese difusor del que hablaremos luego porque también tiene novedades, alerón trasero, con Max Verstappen ya a los mandos, con un alerón delantero que ha cambiado sensiblemente respecto al año pasado, como os decía, un poquito menos de carga aerodinámica si lo comparamos con el coche que testeó Red Bull en los test de 2022. Y esas primeras imágenes, ¿no?, de un monoplaza que ha tardado bastante en llegar, que hemos tardado bastante en ver, pero que evidentemente pues nos ha impresionado, ¿no? Vemos aquí el inicio. Bueno, yo creo que esta es una de las fotografías más representativas, porque claro, cuando lo primero que ves, que te encuentras, es esto, pues es tremendamente espectacular, ¿no? Toda esta entrada de aire por aquí, que va a transcurrir por esta parte inferior del pontón, tan esculpida que deja tantísimo espacio, una zona de influencia súper importante para que pase todo este aire. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que llegue de la forma más protegida posible a la trasera del monoplaza, que sea aire limpio, que no se convierta en aire turbulento, sucio, que entre en contacto con partes del monoplaza que no nos interesan. Es espectacular, aunque pueda parecer que es lo mismo del año pasado, ya veis que no, ya veis un poco en la comparativa, ¿no?, con el RB18 que tenemos aquí arriba. El RB19 pues es un paso más, ¿no?, un paso más evolutivamente. Ya no nos fijamos, por ejemplo, en el inlet, que fue muy comentado el año pasado, con esa entrada tipo bandeja. No nos fijamos, como os decía, en la parte superior, pero sí nos fijamos en la parte inferior del pontón, porque todo esto es que, de verdad, no me canso de decirlo, a mí me parece espectacular, ¿no?, la cantidad de aire que va a pasar por aquí, que tiene, digamos, dos entradas, la propia del inlet, o si no, a través de esas suspensiones pull rod, dejando espacio, va a conseguir pasar, ir pegado prácticamente bajo ese costado, ¿no?, del RB19 hasta esa trasera. Yo creo que, bueno, pues es algo que seguramente veremos cómo los equipos con el tiempo intentarán copiar también a Red Bull esta evolución y que sus coches se parezcan aún más, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en el caso, yo que sé, de McLaren, por ejemplo, hemos visto este corte que es prácticamente idéntico, idéntico en esa parte, en esta parte tan esculpida, ¿no? Digamos que esto es escultura artística, ¿no?, lo que ha hecho ya Red Bull este año. Bueno, pues al final todos están tomando nota porque saben que normalmente estas evoluciones son garantía de éxito, ¿no?, por parte de Adrian Newey. Por cierto, detalles como este, ¿no? Vemos que otros equipos también están jugando al límite con la estructura de impacto lateral, ¿no? Red Bull también vemos ese bultito, ese abultamiento que ni mucho menos tiene una influencia negativa a nivel aerodinámico y que en cualquier caso también nos permite ver otra de las ventajas de este monoplaza, que es lo mucho que ha adelgazado, algunas partes más comprimidas y también más delgaditas, hasta el punto de que el año pasado empezó siendo uno de los coches con más sobrepeso de la parrilla y este año ya pues están un poco en el límite, ¿no?, que es lo ideal, en el límite de peso, ¿no?, de los monoplazas, más o menos, para que os hagáis una idea, llegando casi al borde de los 800 kilogramos. Aquí vemos, ¿no?, como todo el flujo, un poco lo que hemos estado explicando, pasa por debajo del pontón y cómo ya empezamos a ver, fijaos en la foto de abajo sobre todo, esa flechita que tenemos por aquí, cómo ya empezamos a ver esos dobleces, esas formas un tanto extrañas que no veíamos el año pasado, porque aparte del socavado, ahora es donde vienen los juegos con el suelo, con un monoplaza que piensa mucho en lo que va por debajo. Y ya tengo que decir que es una lástima que no podamos ver el suelo del Red Bull, porque vamos a estar muy atentos. Si ya el año pasado analizamos suelos, este año va a ser
pues una prioridad, ¿no? Encontrar la primera imagen del suelo de Red Bull, porque todo lo que se hace en este monoplaza piensa fundamentalmente en la parte que más carga aerodinámica puede generar, que es ese suelo. Ampliamos un poco la foto de abajo y nos encontramos con esto, ojo, con esos aletines que vemos, esas flechas en rojo, cómo están ya invadiendo la cara interna, el suelo. Si lo viéramos por debajo, veríamos cómo esos aletines se prolongan hacia adentro, ¿no? Lo cual es una imagen muy interesante porque ya nos permite intuir cosas que están pasando por debajo y de las que no nos enteramos, pero que evidentemente con el tiempo las descubriremos, ¿no? Salidas de escape, estructuras que mantienen una interacción con el flujo de aire para que sea lo más eficiente posible. Y esta es, la vamos a poner hasta en grande, la foto, con mayúsculas la foto, porque creo que es la mejor de todas, la que mejor representa lo que ha buscado mejorar Red Bull, Adrian Newey, esta temporada, ¿no? Vemos ese trabajo en el socavado, vemos cuál es la intención, vemos esa intención de proteger el flujo de aire que va a ir pegado por esa cara interna del pontón. Es espectacular cómo se ha trabajado esta zona, cómo ha comprendido Red Bull que aquí tenían margen de mejora y también evidentemente cómo interacciona, ¿no?, el flujo de aire también con esos pequeños apéndices aerodinámicos en el suelo, ¿no? Aquí tenemos un detalle precisamente de uno de esos deflectores, y bueno, también tengo que agradecer, por cierto, esta imagen de Tobias Gröner, porque al final son los fotógrafos que están ahí en Bahrein estos días los que nos están acercando estas imágenes tan espectaculares. No es fácil, mostrar estos detalles, pero también reflejan un poco la pasión, el mimo por el detalle con el que está diseñado este Red Bull RB19, que yo creo que va a ser al final garantía de éxito, O sea, creo que Red Bull tiene pocas partes en las que mejora con respecto a otros equipos, pero también esto representa poderío, representa que tienes dominado el 95% del coche y te puedes permitir a las mil maravillas testear algunas partes concretas que nos permiten también ver imágenes como esta, que son canela en rama directamente y que, bueno, pues son mucho más fáciles de testear, ¿no? Si tienes 4 cosillas a tener en cuenta, en 3 días de test te puede valer, incluso te sobra, como decía Christian Horner. No, nosotros estamos tranquilos y ya no necesitamos más con estos 3 días, nos sobra hasta 1, ¿no? Lo cual también es guerra psicológica, evidentemente, con Toto Wolff. Esta parte, digamos que es como el yin y el yang, ¿no? Perdonad porque la foto está un poco pixelada, pero aquí podemos ver ese deflector, ese flap en la parte superior del pontón, casi un poco a la altura del halo, y un espejo retrovisor bastante convencional. Es decir, la evolución frente a lo convencional es evidente que en la parte del retrovisor veremos novedades, veremos muchos cambios de Red Bull próximamente porque es un espejo bastante sencillo. Ya nos invita a pensar un poco que lo que vemos en los tests nunca es la realidad, por mucho que Red Bull esté empezando a las mil maravillas y que realmente tampoco necesite grandes alardes, ¿no? Muy importante. El año pasado quizás no hablamos mucho de difusores al final, ¿no? Nos liamos hablando más de otras zonas porque había mucho de lo que hablar. Este año estamos ya tendiendo más a los pequeños detalles que, sin embargo, tienen influencia brutal este año, donde la parrilla va a estar previsiblemente más comprimida, más compacta y todo se puede decidir por centésimas o por décimas, como en este caso te puede dar una parte tan importante como es el difusor, con este slot en el que pues hasta ahora no habíamos visto mucho cambio, mucha interacción, eran todos los difusores bastante estándar, difusor que ya sabéis que este año por normativa es un poquitín más alto, prácticamente nos olvidamos de problemas de porpoising, aunque sí que es cierto que en algunos equipos los continuamos viendo, pero no es el caso de Red Bull, que realmente nunca han tenido problemas con el porpoising. Pero este slot es muy importante, es una zona bastante acotada a nivel normativo en la que no puedes hacer lo que te dé la gana, pero realmente ya por norma, y sabéis que Adrian Newey es bastante espabilado, listo, el difusor puede llegar hasta donde empieza la parte inicial de ese slot. Ese corte inicial, digamos que hasta ahí llegaría el difusor por reglamento y lo que viene después es como una parte adyacente, ¿no?,
que sin embargo pues forma parte evidentemente del difusor, pero para que os hagáis una idea de hasta dónde llega el ingenio de un Adrian Newey cuya mente nunca para. Estamos en el difusor y vamos a seguir en el difusor, porque este slot, que al final lo que intentamos siempre, estos agujeros, ¿no? Ya recordamos un poco de la época de los difusores dobles, triples, todo lo que puede interactuar con el flujo en una zona tan importante te aporta mucha estabilidad, mucha carga, una zona, la de los neumáticos traseros, en las que en curva lenta, por ejemplo, este año va a ser donde más se mejore respecto al año pasado, monoplazas que eran un poco torpes en curva lenta, que iban muy bien en curva rápida, etcétera, pero este año es un poco el objetivo, veremos muchos cambios aquí. Pero seguimos en el difusor, digo, porque ahora es cuando nos vamos a divertir. Digo que me apetece mucho ver el suelo del Red Bull, poco esos interiores, esa Atlantis perdida, y yo quiero seguir aquí. Quiero seguir para ver esta popa, porque cuando hicimos el vídeo de analizando el suelo de Red Bull, comparándolo con el otro monoplaza referencia del año pasado que fue Ferrari, hablábamos casi más de barcos que otra cosa, ¿no? La popa, la proa. Bueno, pues en este caso la parte de la popa, vemos todas esas ondulaciones, esos escalones. Fundamental, de verdad, todo lo que haya trabajado Red Bull en una zona que también el año pasado nos invitaba a pensar que seguramente en años posteriores se iba a trabajar mucho más y que veríamos mucha evolución, que es la de los suelos. De verdad, qué ganas tengo de ver imágenes de este suelo del RB19. Otra imagen también espectacular, la de esa comparativa de la bandeja del T, la T-Tray, del RB19 frente al RB18. Vemos cómo esa doble T-Tray está mucho más marcada este año. Vemos todas las formas, ¿no? Al final provoca también una canalización en sí, esa diferencia de bandejas para que haya pues un paso también por lado izquierdo, flanco derecho, como dos canales también, lo que marca esa doble T-Tray. Y también vemos en justo esta parte superior cómo hay una especie de salida de refrigeración de todo lo que es la centralita electrónica. Red Bull ha querido también currarse un poco más esa parte y colocar una salida de refrigeración. Esto es lo que podemos ver de este monoplaza, en el que ya pues mucha gente seguro que estará poniendo sus miradas, sus esperanzas, por qué no decirlo, los fans de Verstappen y Checo Pérez, porque apunta a tener otro año muy exitoso. Es así, o sea, por mucho que otros intenten mejorar, se acerquen, por muchas limitaciones que tenga Red Bull a nivel de tope presupuestario, de menos tiempo en el túnel de viento, han ido a tiro fijo, han sabido ir directamente a aquellas partes en las que tenían que trabajar, tenían que mejorar, lo han sabido hacer muy bien y por eso creo que son ahora mismo los principales candidatos a hacerse con el título en esta temporada 2023. Tenemos otros candidatos, tenemos otros equipos que lo están haciendo bien. Ferrari yo creo que también es un monoplaza que apunta alto y que sobre todo, pues para empezar, yo creo que tiene un monoplaza que conseguirá ponerse muy cerca de Red Bull. Vamos a ver Mercedes, que está generando más dudas. Está claro que Red Bull lo tienen todo, tienen esa confianza, esa seguridad del trabajo bien hecho, de que nada falle, de que lo que funciona bien no lo toques. Pero eso sí, ¿creéis que estos pequeños detalles que al final pueden dar mucho le darán a Red Bull también el título en 2023?